Santiago capítulo 2, 21 al 26. Pero para que entremos más en materia, vamos a leerlo del 14. Vamos a predicar del 21 al 26, pero vamos a leer desde el 14, para que así sigamos la secuencia de la última predicación sobre esta carta. ¿Lo tienen? Y dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, tenemos necesidad de ti, del pan de tu palabra. Tenemos necesidad, Señor, y deseamos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Padre, háblanos en este día. Aplica tu palabra con poder en cada corazón. Trae salvación a algunos, edificación a otros. En nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén y amén. El poder de una fe viva. Estamos en un tiempo, hermanos, cuando, y a través de los tiempos ha sido así, cuando mucha gente habla de fe, hermano, y la fe como concepto es algo muy abstracto. No se puede medir, no se puede palpar. Es algo etéreo, es algo que yo podría decir, yo tengo una tremenda fe en Cristo, pero cuando el Señor, antes de su ascensión, por allá por Hechos 1:8, le dicen que esperen la venida del Espíritu Santo, y le dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor Jesús le dice eso a los discípulos, Él está diciendo, ok, ustedes han creído en mí, pero yo quiero que ahora ustedes sean testigos míos. Y hay un ingrediente que Él dice, recibirán poder. Alguien dijo, alguien de la antigüedad, no recuerdo su nombre, dijo, siempre predicas y cuando puedas hablas.
Porque nuestros hechos, nuestros actos hablan más que nuestras palabras. Ser testigos de Cristo en un mundo en tinieblas como el que vivimos involucra necesariamente dar testimonio de que Cristo está en nosotros. Hermano, es más que dones y talentos. Vivimos un tiempo donde la gente se enfoca en los talentos y queremos desarrollar talentos de personas. Yo vi en días pasados en las redes que una iglesia estaba haciendo un casting para cantantes. Hermano, la tarea de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Orar la palabra de Dios. Cantar la palabra de Dios. La tarea de la iglesia es enseñar la palabra de Dios. La tarea de la iglesia no es buscar talentos para que el culto sea encendido y la gente se vea bien. La tarea de la iglesia es llevarle la verdad de la palabra al que está en tinieblas. Es presentarle la verdad de la palabra a todo aquel o aquella que está en tinieblas, porque a Dios le ha placido, dice Pablo, salvar la gente a través de la locura de la predicación de la palabra. Así que si alguien va a ser salvo a través de la predicación de la palabra. Y quiero aclararle algo, porque hoy en día todo el mundo predica la palabra. Predicar la palabra no es yo pararme aquí a dar mi testimonio. No, eso no es predicar la palabra. Podemos organizar una vigilia de testimonio. Podemos organizar un culto de testimonio a fin de año, excelente. Pero el culto de domingo, el día del Señor, es para traer palabra de Dios que confronte nuestras vidas pecaminosas y malas. Palabra de Dios que despierte nuestra vida si estamos dormidos. Palabra de Dios. No es un culto para yo emocionar gente y decirle descubre el campeón que hay en ti. No, es todo lo contrario. Descubre el pecador que hay en ti. Ven a Cristo el Señor. Y el problema es, hermanos, dice Proverbios 22, que la necedad está atada al corazón del muchacho. Y luego dice, pero la vara de la corrección lo librará de ella. Tengo pena por países, por ejemplo, como Colombia, donde ya se prohibió que se le dé una pela a un muchacho. Porque desde que nacemos envueltos. El proverbio dice, está atada, la necedad está atada al corazón del muchacho. Nacemos con el pecado metido en las venas, hermano. Y solo es cuestión de tiempo. ¿Usted recuerda la historia de aquel muchacho que en la escuela siempre se llevaba un lápiz a su casa? Y le decía a la mamá, me lo encontré. Y la mamá se lo celebraba. Después se encontraba un libro. Creció y él se vivía encontrando cosas. Después creció, era adolescente y se encontraba radio de carro. Hasta que un día un policía lo encontró a él. Hermano, entender las doctrinas bíblicas como padre nos ayuda. Porque sabemos que nuestros hijos no son angelitos, ni nosotros tampoco. Yo recuerdo a alguien que me dijo hace mucho, ay, mi familia se ha dañado. Y yo le dije, ¿y cuándo ha sido buena? ¿Cuándo? Por eso que la iglesia es el hospital. Ven a Cristo para que Cristo te haga nacer de nuevo. Niños así ya pequeños necesitan a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron.
Hermano, y si usted busca la palabra todo en griego, en hebreo, en chino, en ruso, significa eso mismo. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituido de la gloria de Dios? Según Romanos 3:23, no llenamos la medida de Dios para poder estar en pie delante de Él. No llenamos la medida. Ninguno. Ni usted, ni yo, ni el más santo de los cristianos. Nadie llena la medida para pararse delante de Dios y poder ni siquiera hablar con Él. Somos malos. Y luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En la predicación anterior sobre esta carta, hablábamos bajo el tema Muéstrame tu fe. ¿Cómo yo puedo mostrar de manera evidente una fe que yo digo que tengo en mi corazón? Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe. Romanos 5:9 dice que ya fuimos justificados en su sangre. Gálatas 2:16 dice que el hombre no es justificado por las obras. Entonces ahora Santiago, en estos versículos del 21 al 24, pasa a hablarnos de que somos justificados por obras. Pareciera como que hay una contradicción. Mientras Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas y todo el Antiguo Testamento, dice que somos justificados gratuitamente por gracia. ¿Tú creíste de verdad en Cristo? Tú eres salvo. Ahora Santiago usa la palabra justificar, pero yo quiero probar, y esa es mi intención con la ayuda del Señor, que Santiago se está refiriendo a otra vertiente, a otro significado, a otra connotación de la palabra justificar. Santiago compara la fe viva con la fe muerta. Él compara la fe salvadora con esta fe que alguna gente profesa, pero que no da evidencia. La fe que da frutos con la fe infructuosa. La fe santa con la fe que tienen los demonios. Eso lo vimos en el estudio bíblico, el mensaje pasado. La fe de Abraham. En esta mañana vamos a hablar de la fe de Abraham. En la noche, con la ayuda del Señor, hablaremos de la fe de Rahab. Rahab la ramera, como la menciona Santiago. Dice el versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No fue justificado Abraham por las obras? Este versículo 21 fue el verdadero problema para Martín Lutero, el gran reformador. Porque él decía, ¿cómo es posible que Santiago venga a decir ahora, a contradecir a Pablo? Bueno, número uno, Santiago no contradijo a Pablo porque la primera carta del Nuevo Testamento era de Santiago. Entonces, cuando Santiago escribe esto, Pablo todavía no había escrito nada. Comencemos por ahí. Lo segundo es que Santiago se está refiriendo a otro significado de la palabra justificar. Santiago no estaba hablando de la salvación por obras. Claro que no. Ya en el capítulo anterior él ha hablado de eso. Él no estaba hablando del medio de la salvación, sino del resultado de la salvación. Si yo soy salvo, debe haber evidencia de que soy salvo. Pablo en los Gálatas dice que no nos engañemos a nosotros mismos. Que no nos engañemos. Él le dice a los corintios, prueben su fe para ver si en realidad están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Así es que Abraham
un día por allá por Génesis capítulo 12, el Señor lo llama. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hablando de Cristo, presentando a Cristo, serán benditas en ti, porque Jesús desciende de Abraham. Él es el padre de nuestra fe. Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, hablando de Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, el verbo justificar que utiliza Santiago en su carta, capítulo 2, versículo 21, es la palabra dikaió. Tiene dos significados. Y ponga atención a esto, porque la Biblia no tiene contradicción. De hecho, una de las pruebas más contundentes de que la Biblia es la palabra de Dios es que es un libro escrito en un periodo de 1500 años por cerca de 40 autores, muchos de ellos desconocidos, no se conocieron uno de otro. Obviamente, 1400 años hay mucha gente que no se conoce. Sin embargo, todo concuerda. Todo concuerda. Si no, léase Génesis 3:15, lo que muchos llaman el protoevangelio. Léase Isaías 53. Isaías 53 es el mayor problema de los judíos. Porque 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías presentó a Cristo de manera detallada. Y usted compara todo eso con los evangelios y uno se maravilla. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, inerrante, infalible. Es la palabra que salva. La palabra de Dios es el único instrumento que Dios ha establecido para la salvación del pecador. Así que el primer significado de esta palabra justificar es declarar justo. Declarar justo en un tribunal, eso es un término jurídico. Hay un acusado y entonces el juez absuelve al acusado y lo declara en libertad. Ese es el primer significado. Ese es el acto mismo de la salvación. Somos justificados, somos declarados justos delante del Padre. Cristo paga nuestra deuda de pecado. Cristo muere en nuestro lugar. La muerte sustitutiva de Cristo es imputada a nuestro favor. A eso le llaman la justicia imputada. Yo no soy justo, pero como alguien pagó por mi pecado, yo soy declarado justo. ¿Me están entendiendo? No es que, hermano, si tú vienes de buena familia o de mala familia, eso no tiene nada que ver con el plan de salvación. Rahab la ramera tenía muy mala reputación, era prostituta. Y ambos están en el pabellón de los héroes de la fe de Hebreos 11, los dos juntos. Y Santiago los juntó aquí también, a Abraham y a Rahab. Que no tiene que ver ni con que seas de buena familia, ni que tenga un doctorado o varias profesiones,
o que tú seas buena gente. ¿Sabe por qué mucha gente, y ponga atención a esto, ¿sabe por qué mucha gente no se asombra de la gracia de Dios? No vive diariamente asombrado de la gracia de Dios. Porque pensamos que merecemos eso. Pensamos que lo merecemos. No, es que yo soy tan bueno, no. Y muchos lo envuelven de religión, no es que yo oro mucho. Y la gracia de Dios tú la compras con tus oraciones. No, es que yo ayuno tanto. ¿Tú compras la gracia de Dios? ¿Dónde está ese mercado? Dime. ¿Tú la compras? ¿Tú puedes mover la mano de Dios con tus actos religiosos? ¿Puedes hacerlo? No. Mucha gente no se asombra de su gracia porque no han entendido lo terrible del pecado que vive en nosotros. Decía Jonathan Edwards, aquel gran predicador, el líder del gran avivamiento americano. Él decía, estás caminando sobre el hoyo del infierno y ese hoyo lo cubre una capa tan fina que estás a punto de caer en él. Así es que Santiago no está usando este significado. Él no está diciendo, mire, Abraham fue salvo por lo que hizo. No, él no está diciendo eso. Mire cuál es el otro significado de la palabra justificar. Dicayó. El otro significado es vindicación, prueba, evidencia de justicia. Santiago está usando esta palabra en ese sentido. La suprema demostración de que Abraham fue salvo ocurrió cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Miren, volvamos a Génesis. Génesis 12, después que le da la promesa a Abraham, en el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Invocó el nombre de Jehová. Comenzó Abraham a hablar con Dios. Versículo, estamos en el 12, vámonos al capítulo 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4 de Génesis 15. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Creyó. Él no había hecho nada, hermano. Él no había dado ninguna prueba de que seguía a Dios. Él simplemente comenzó a caminar en obediencia y creyó a Dios. Eso es en el capítulo 15 de Génesis. Ahora,
Abraham fue justificado, declarado justo en el tribunal de Dios por su fe, Génesis 15:6. Santiago 2:23, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora Santiago, miles de años después, repite lo mismo que dice Génesis 15:6. Ahora, ¿cuál es el asunto? Cerca de 30 años después, 30 años habían pasado cuando Dios le ordena, vaya conmigo a Génesis 22. Dios llama a Abraham y le dice, ok, el hijo que te di, ahora dámelo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Cerca de 30 años después. No fue ahí la conversión de Abraham. Ya Abraham había dado muchos brincos. 30 años, hermano. Y dice luego, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Porque Ismael no contaba en los planes de Dios. Todo lo que yo haga fuera de los planes de Dios no cuenta para Dios. ¿Usted entiende eso? Jesús dijo, el que conmigo no recoge desparrama. Usted ve gente que se quiere llevar el mundo por delante. No, yo soy pastor, evangelista, yo soy misionero, yo canto, yo ando por las naciones, yo no sé, pero a mí Dios me llamó a pastorear esta congregación y hasta que Él diga otra cosa, y Dios no anda cambiando de opinión. Hello. Dios no cambia de opinión. Yo veo gente que dice, oh, Dios me dijo que viniera a esta iglesia y a los 3 meses se van. Pues no fue Dios que te dijo. Fue tu emoción, te emocionaste. Mira, hermano, si Dios le dice a usted, quédese ahí. Hermano, quédese ahí hasta que Dios lo agarre y lo mueva, él. Yo no sé, pero yo digo, si Dios me sembró en esta ciudad, yo puedo hacer muchas otras cosas y predicar en otras ciudades, pero yo no me puedo mover de esta ciudad. Porque todo lo que yo haga fuera de la voluntad de Dios, Dios no responde por eso. Gente que andan brincando para acá. Hermano, Dios no responde por lo que Él mismo no te ha puesto a hacer. Busca dirección de Dios en todo lo que hace. Usted ve gente que hasta porque el supervisor lo miró mal, ya quieren dejar trabajo. Gente inestable. Si te miró mal, míralo bien. ¿Cuál es el problema? O tal vez que el tipo es feo. ¿Qué sé yo? Él le dijo, toma tu hijo, tu único, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A mí me llama la atención que cuando Dios llama a Abraham, él le dije, coge por el camino del sur a un lugar que yo te diré. Sin GPS y sin mapa, hermana. Porque ahora es fácil. Pon la dirección y obedece a la señora esa. Sin mapa y sin GPS. Ahora él le dice, agarra a tu hijo y llévamelo al monte que yo te diré. Arranca por ahí y yo te voy a decir en el camino. Hay gente que quiere saber hasta qué le va a pasar dentro de 20 años. Hermano, Dios no te va a dar luz para que veas dentro de 20 años. Dios te va a dar luz para hoy si tú le buscas hoy. Si tú le buscas hoy en oración,
Él te va a dar luz para este día. Él quiere que dependas de Él todos los días, no cada 20 años. Él no quiere que tú le busques los domingos. Él quiere que le busque todos los días. Y dice, y Abraham se levantó muy de mañana, porque obedecer, hermano, obedecer no es hacer las cosas cuando tú quieras. Obedecer es salir corriendo. Cristian, saca la basura. Bueno, cuando tu mamá te dice que saque la basura, antes de ella terminar la palabra basura, ya tú tienes que estar con la basura allá afuera. Es obediencia. No, mamá, voy a terminar de ver los picapiedras. Entonces, después de media hora, él dice, ahora sí voy a ir. No, eso es desobediencia. Queremos obedecer a Dios, pero en nuestras condiciones. No, yo voy a obedecer a Dios. Usted no ha oído cristianos que dicen, yo no siento ir a la iglesia hoy. Eso no es ser cristiano. Yo no siento ir a la iglesia. Pero cuando tú supuestamente no era cristiano, digo supuestamente porque parece que estás en lo mismo, pero tú sentías estar en el party. Tú sentías estar en el nightclub. Tú sentías pecar. Porque tú vivías en una vida sensorial. El cristiano no vive de manera sensorial, sino de manera espiritual. Si mi Biblia me dice en Hebreos 10:23, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, yo obedezco la palabra, porque yo fui reformateado. Mi corazón fue reformateado. Yo tengo el software del cielo en mi corazón. Juan el apóstol dice que ahora yo tengo la simiente de Dios en mí. Yo no tengo que sentirlo. Mi corazón le da órdenes a mi cuerpo. Mi cuerpo se está envejeciendo y a veces no quiere, pero mi corazón se está renovando de día en día. Eso es lo que dice la Biblia. Mi corazón, aunque nuestro hombre exterior se desgasta, ¿cuántos sabían eso? El interior se renueva de día en día. Así que, aunque por fuera yo esté más viejo, por dentro está sucediendo todo lo contrario. Mi espíritu está más dispuesto a agradar a Dios cada día en la medida en que me acerco a Él cuando estaré para siempre en su presencia. Así que Abraham agarró de mañana, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Se da cuenta? Del versículo 2 al 3, ya Dios le dijo para dónde era. En el 2 él le dice, arranca por ahí para abajo que te voy a decir. Pero en el 3 ya dice, y arrancó para el lugar que Dios le dijo. Ya Dios le dijo. En el camino de la obediencia hay dirección de Dios. ¿Tú quieres dirección de Dios? Obedece a Dios. ¿Tú quieres entender la Biblia? Obedece el versículo que te sabes. Esto no se trata de ser profesionales en divinidad, doctorado en divinidad. No, si lo que te sabe es un versículo, obedece ese versículo y Dios te va a dar luz para el siguiente versículo. Obedece. En el camino de la obediencia encontrarás dirección de Dios. Él te va a dirigir. Hermano, el Espíritu Santo dirige a los cristianos hoy. Nos dirige. Nos dirige. Si somos humildes, nos dirige. Y dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos, vio el lugar de lejos. Entonces le dijo Abraham a su siervo, esperen aquí con el asno, y yo el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros.
¿Por qué él dice volveremos cuando Dios le había dicho que sacrificara a su hijo? Bueno, porque Dios, que es un Dios santo, que había prohibido y que sabía Abraham que no amaba el homicidio, Abraham sabía y conocía el carácter santo de Dios y sabía que Dios le iba a dar su hijo de una forma o de otra. Él estaba probando el corazón de Abraham. Conocía el carácter santo y justo de Dios. Por eso él obedeció. Ahora, oiga esto. Abraham, el padre de la fe, el padre de nuestra fe, no fue perfecto. Embarazó a la sierva Agar. Quiso ayudar a Dios. De ahí nace Ismael. De Ismael nacen las naciones árabes. Los enemigos de Israel nacieron por una desobediencia de un hombre. Hermano, hermana, escucha esto. Y si se te olvida todo el mensaje, escucha esto. El pecado tuyo tiene consecuencias sobre mucha gente. El pecado tiene consecuencias. El pecado destruye gente. El pecado de Abraham, ese solo pecado, tiene el Medio Oriente en guerra por miles de años. Miles de años. Abraham, allá en Génesis 12 y en Génesis 20, mintió. Dijo que Sara era su hermana. Así que, hermano, Abraham no fue justificado porque era un hombre perfecto. Claro que no. Él fue justificado porque creyó a Dios. Y en el camino, Dios lo fue perfeccionando. Cuando lo que Santiago está tratando de probar es que cuando un hombre es justificado delante de él, Dios se encarga de mostrar esa justificación delante de los hombres. Eso no se queda, no hay tal cosa como cristiano de la secreta. No hay eso no existe. Porque de una manera u otra vamos a mostrar quiénes somos. De una manera u otra. Y es verdad que vamos a fallar en el camino. Pero el cristiano que falla, dice Juan, estas cosas le he escrito para que no peque, pero si peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que es posible, y no es posible, va a ser así. El resto de nuestras vidas vamos a tener que estar tocando la puerta de nuestro abogado porque vamos a fallar en el camino. Vamos a fallar, vamos a ofender personas. Claro que sí. Lo que Santiago está tratando de probar es que la justicia imputada mostrará la justicia práctica. Yo fui salvo porque la justicia de Cristo me fue imputada, pero esa justicia imputada tiene que ser demostrada. No para ser salvo, porque ya lo soy, sino para mostrar delante del mundo que Dios ha cambiado mi vida. ¿Estamos entendiendo? Así que somos salvos por gracia. Juan Calvino dijo, la fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Viene con otras cosas. Viene con un testimonio. Un testimonio que glorifica a Dios. Jesús dijo en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ahí fue cuando los fariseos le dijeron, pero tú no tienes ni 50 años y ya conoces a Abraham. Pero ahí dijo Jesús mismo, Abraham vio mi día y se gozó. Porque cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y luego lo detiene y aparece un cordero enredado por los cuernos allá y él sacrifica a ese cordero era tipo de Cristo y Abraham vio a Cristo y se gozó.
Por eso es que Jesús mismo dijo, mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Mirad a mí. Mirad a mí. Recuerdo el testimonio de la conversión de Charles Spurgeon. Era un día de mucha nieve y él iba para una iglesia y le agarró una tormenta de nieve. Estoy hablando muchos años atrás. Había tanta nieve que el pastor no pudo llegar a esa pequeña capilla donde él tuvo que quedarse. Y uno de los hermanos predicó. Porque así es la iglesia. En la iglesia no hay estrellas. No, el pastor es la estrella. No, aquí no hay estrellas. Puede haber estrellados, pero no estrellas. Entonces se para este hermano y habla de ese versículo. Mirad a mí. Y el hermano no tenía mucha profundidad, pero él decía, ¿qué hace mirando el mundo? Mirad a mí, dice el Señor. Y ese día se convirtió Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que llegó a predicarle a decenas de miles de personas en un solo auditorio y sin micrófono, que desarrolló una labor evangelística y teológica tremenda, que todavía hoy en día nos enriquece su obra. Porque un hermanito desconocido de una iglesia le presentó a Cristo. A Cristo, miren a mí. Así que Santiago está hablando de evidencia de justificación. Evidencia. Jesús dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y yo decía, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y le dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de él ustedes hacen. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Así que no hay tal orgullo, hermano. Venimos delante del Señor desnudos, sin nada, en bancarrota espiritual. Hermano, cada vez que te acerques a Dios en oración, recuerda que no tienes nada. Hermano, nosotros estamos en una bancarrota tan terrible que dice Romanos 8:26 que ni siquiera podemos orar como conviene. Ni siquiera sabemos orar como conviene y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, no podemos orar como conviene y hay gente que declaran, decretan y arrebatan. Brujos, hechiceros. No son cristianos, hermano. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Si la gente tuviera tal poder para hacer eso, entonces no necesitamos a Dios. ¿Sí o no? No necesitamos a Dios. Mire, si usted pudiera cambiar su realidad con sus palabras, pues usted es casi Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a mostrar con las obras nuestra fe. Santiago termina diciendo que Abraham fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. En Juan 15, Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Esa es la única relación de amistad con esos términos que yo he visto. ¿Se imagina que yo le diga, hermano,
Vas a ser mi amigo si usted hace lo que yo le diga. ¿Qué amistad es esa? El único que puede decir eso es Jesús. Vas a ser mi amigo si tú haces lo que yo diga. ¿Tú quieres ser amigo de Dios? Obedécele. El que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos a Él, dice Jesús, y nos manifestaremos en Él. ¿Tú quieres que la vida de Cristo sea manifestada en tu vida? Obedece a Dios, camina con Dios y serás entonces amigo de Dios. Él fue llamado amigo de Dios. Los cristianos verdaderos, que con la ayuda del Espíritu Santo obedecemos a Dios, aún a costa de nosotros mismos, somos amigos de Dios. Pero es gracia. Es su gracia. Su gracia es abundante, mucho más abundante que tu pecado es tu gracia. Mucho más abundante que mi pecado es su gracia. Es tan grande su gracia que no importa lo profundo en que un ser humano se encuentre hundido en el pecado, su gracia lo salva. Su gracia lo rescata. Hermano, Abraham falló en el camino. Sin embargo, él creyó a Jehová y le fue imputado como justicia. Fue hecho justo delante de Dios. Y no solo hecho justo, sino llamado amigo de Dios. Y no solo eso, sino que también es llamado el Padre de nuestra fe. Quiero terminar con estas palabras, esta carta que escribió alguien llamado Diogneto en la antigüedad. Y él escribió lo siguiente: los cristianos no se diferencian de las demás personas ni por la nacionalidad ni por el idioma, porque ellos no viven en ciudades propias ni emplean una forma especial de lenguaje. Viven en sus propios países, pero simplemente como peregrinos. Como ciudadanos participan de todas las cosas junto con los demás, pero soportan todas las cosas como si fueran forasteros. Cada nación extranjera es para ellos como su país natal y la nación donde nacieron como tierra de extraños. Se casan al igual que lo hacen todos los demás. Engendran hijos, pero no destruyen su descendencia. Su mesa es de todos, pero no su cama. Están en la carne, pero no viven conforme a la carne. Pasan sus días en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes establecidas y al mismo tiempo superan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Son desconocidos y condenados. Los matan y son restaurados a la vida. Son pobres pero enriquecen a muchos. Carecen de todas las cosas, pero tienen abundancia de todo. Son deshonrados, pero en esa misma deshonra son glorificados. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. Los denigran y son justificados. Los escarnecen y bendicen. Cuando se los insultan, devuelven respeto por el insulto. Al hacer lo bueno se les castiga como malhechores. Si los castigan se regocijan, como si eso les reavivara. Que el Señor nos ayude. Que su multiforme gracia nos ayude a ser representantes de ese rey y de ese reino. Que el Señor nos dé suficiente gracia para vivir cada día para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude y nos dé poder para testificar de Cristo. Que por encima de nuestras falencias, de nuestras debilidades, el Espíritu Santo nos ayude a caminar con Cristo.
Hermanos, en esta tarea estamos todos envueltos. No hay creyentes súper fuertes y no hay creyentes súper débiles. Todos estamos nivelados por la cruz de Cristo. El Señor dijo, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día. Niégate a sí mismo y sígueme. Que el Señor nos ayude a tomar nuestra cruz, a morir a nosotros y a seguirle cada día de nuestras vidas. Y un día, el día marcado en el calendario de Dios, ese día llegaremos a la presencia de Él y ya no tendremos problema con el pecado, no tendremos problema con la tentación. Ese día, ese glorioso día que ansiamos, que esperamos, ese día le podremos decir a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria?